estamos de vuelta en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Les prometía un paseo a través del recorrido que hace el Camino de Santiago a su paso por la capital riojana, por Logroño. Vamos a hacer este recorrido de la mano de Rubén La Parra y Bruno Calleja. El Camino de Santiago lo es todo para la ciudad de Logroño, tanto turísticamente hablando a día de hoy como a lo largo de toda su historia. Y hoy vamos a hacer un repaso por ella, y con quién mejor si no que con nuestro historiador favorito, Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Una semana más? Aquí estamos, una semana más. Pues... Lo primero que veían los peregrinos nada más llegar era este precioso puente de piedra y entraban por el Monte Cantabria, ¿no? Eso es, bueno, pues sí, pues como muy bien has dicho, pues Logroño debe su existencia al Camino de Santiago. El Camino de Santiago no llegará a nuestra ciudad hasta el reinado de Sancho III el Mayor, hacia el año 1000, cuando decidirá desviar esta importante ruta jacobea ya por entonces para que pase por la ciudad de Nájera, por entonces capital del reino de Pamplona. Y bueno, pues es precisamente de este flujo de peregrinos pues de cuando empiezan a crearse aquí un pequeño núcleo de habitantes. Sí que es cierto que bueno, para que estos peregrinos puedan cruzar, porque claro, el río pues en este punto pues es muy bravo, tiene mucho, pues hace falta construir un puente. Entonces, según nos cuenta la leyenda, San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo de la Calzada, construye un primer puente de 11 arcos, que no sería este, que será el que posteriormente será el puente de piedra que aparece en el fuero que concede Alfonso VI a la ciudad de Logroño. Y ahora hablamos un poquito, aquí a nuestros pies tenemos la concha, la vieira, ¿cómo se llama? Sí, bueno, pues se puede llamar concha, se puede llamar vieira, es uno de los símbolos ahora mismo por excelencia del Camino de Santiago, pero durante la Edad Media no tendría por qué ser así. Hemos de pensar que, claro, las vieiras, ¿dónde crecen o dónde se crían? En Galicia. Entonces, hemos de pensar que estas vieiras las traerían los peregrinos, sí que es cierto, pero a su vuelta. Porque claro, ahora mismo el Camino de Santiago pues se va desde un punto andando hasta allí y luego te coges un tren y vuelves. Pero en estos momentos no, en la Edad Media el peregrino tenía que volver a pie. Entonces, estas vieiras las traerían. Los símbolos que se encontrarían, pues la mayor parte de las veces, pues serían pues lugares religiosos, etcétera, etcétera. Serían, pues, pero claro, estas vieiras, por la importancia, por el lugar donde eran, pues se han convertido en un símbolo. Pues ¿qué te parece, Bruno, si hacemos un poquito este Camino de Santiago por Logroño? Pues vamos, ¿no? Vamos. Bueno, Bruno, y nos encontramos ya en la Rueda Vieja, ¿no? ¿Es una de las entradas del Camino de Santiago? ¿Había alguna entrada? Pues bueno, el puente de piedra terminaba junto a la puerta de San Francisco, que era una de las puertas de acceso a este antiguo recinto amurallado. La calle Rúa Vieja, pues simplemente hay que fijarnos en el nombre. Es una de las calles más antiguas de Logroño. No es la más antigua, pero es una de las calles más antiguas. La ciudad fue creciendo pues en tronos, el camino pues iba por aquí, se dice que podía haber alguna calzada romana, podía haber alguna vía de comunicación anterior reaprovechada, y luego la ciudad va creciendo hacia arriba pues hasta llegar hasta donde llegaban las murallas, donde llega actualmente. Y bueno, pues era el punto de tránsito por donde llegarían esos peregrinos que vendrían de la zona de Navarra, de Pamplona, en su camino hacia Santiago de Compostela. Y aquí tenemos uno de los albergues más importantes de la ciudad de Logroño, ¿verdad? Eso es, el albergue municipal de peregrinos, que es el lugar donde ahora se hospeda la gente que vendría. Pero claro, hemos de pensar que aquellos peregrinos medievales pues tendrían que recurrir a hospederías, iglesias y entidades, son muchas veces pues gente que les acogería durante su largo peregrinaje. ¿Y cuáles son los motivos por los que antes se realizaba el Camino de Santiago? Porque ahora, sobre todo, ya sabemos que es por motivos turísticos, básicamente. Sí, bueno, pues es un camino a Santiago, es un camino a una visita de una tumba de un apóstol. El principal motivo es un motivo religioso, pero incluso había momentos en los que la Inquisición o diferentes tribunales eclesiásticos condenaban a la gente a hacer estas peregrinaciones y tenían que partir desde sus casas hasta llegar a hacer la visita y volver.
¿Y cuáles son las distintas rutas que podemos encontrar? Pues bueno, el Camino de Santiago ahora mismo tiene muchísimas rutas para, pues, desde diferentes trazados, pero en realidad en la Edad Media cada uno lo hacía pues desde su casa. Ahora mismo la más importante es el Camino francés, que viene desde Roncesvalles, que vendría desde el centro de Europa. También la tenemos otra que sube por el Ebro, que viene desde Aragón, que viene por la Vía de la Plata. En fin, hay muchas vías que ahora mismo son, digamos, oficiales, pero también luego las hay extraoficiales y había otros desvíos a ver otros monumentos o reliquias importantes. Bueno, pues ya hemos hablado de rutas, continuamos nuestra ruta particular, sí, ¿vale? Sí. Bueno, Bruno, y no podíamos pasar de largo de la Plaza de Santiago, la Iglesia de Santiago, y hay un juego de la Oca, explícamelo, a ver. Pues bueno, pues el juego de la Oca en realidad es una de las primeras representaciones del Camino de Santiago que conocemos. Porque claro, hemos dicho que los peregrinos vendrían de muy lejos, necesitarían conocer, necesitarían saber qué se iban a encontrar. Pero bueno, pues se diseñó un plano que contendría algunos elementos. Según cuentan, cada casilla sería un lugar dentro del camino. Algunas son más destacables que otras. Y tendría elementos que los peregrinos se irían encontrando a modo de señales por donde deberían ir pasando para no perderse. Claro, porque te quería preguntar, ¿cómo se ubicaban los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago aquí dentro de Logroño? Bueno, dentro de Logroño pues sería más o menos fácil, tendrían que seguir el trazado. El problema podría venir cuando, por ejemplo, pues iban caminando pues para ir de un pueblo a otro. Pues muchas veces se seguían, como hemos dicho, por las parroquias, por las indicaciones y sobre todo por unos elementos importantes que a veces aparecían, que eran las patas de las ocas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una pata de la oca Pues muy eso distintiva, ¿no? Eso es, tenemos, en realidad la oca es eso, o sea, en la Edad Media la oca era utilizado como hoy utilizamos los perros, pues se utilizan para proteger las casas. Pues las ocas, por la fuerza que tenían a la de gritar, eran utilizadas por los granjeros. Como símbolo de protección también eran conocidos y representados la pata de la oca, que bueno, que era un signo. También podían encontrarse cruces templarias por las distintas encomiendas que irían hacia el Camino de Santiago y podrían encontrarse con la tau, que era también otro tipo de cruz, que les orientaría hacia dónde deberían ir. Y Bruno, no podemos dejar esta plaza sin visitar la fuente de los peregrinos, ¿verdad? Eso es, esta sería una de las fuentes que servirían para dar agua a Logroño y sería un punto donde los peregrinos y caminantes pues podrían parar, tomar un descanso e hidratarse. Entonces, pues un punto importante también durante el paso. ¿Y qué signos podemos ver aquí destacados en esta fuente? Pues bueno, podemos ir de izquierda a derecha, por ejemplo, vemos lo primero desde luego el escudo de Logroño. En el centro vemos también un recuerdo a esa construcción, que hasta en este caso es la reconstrucción en el año 86 de la fuente, y luego vemos en el lado derecho finalmente un escudo con un yelmo, un ajedrezado y unas vieiras, símbolo del Camino de Santiago. Debajo vemos lo que es la propia fuente, los dos caños, y en medio nos llama la atención, por supuesto, la vieira, que es una de las representaciones y que es la consigna que se pone en el sello de las credenciales a los peregrinos que vienen. Bueno, ¿qué te parece si después de esta fuente ya nos encaminamos hacia el final ya Vale. de nuestra ruta? Vale, bien, bien. Llegamos ya, Bruno, a la puerta de Castilla, ¿no? Por donde salían los peregrinos. Efectivamente, pues hacia aquí, bueno, terminaba ya lo que era la ciudad de Logroño y, pues bueno, tendrían que seguir su camino, bueno, no está todo urbanizado. ¿Y hacia dónde irían? Pues irían hacia la Grajera, luego pues subirían, pasarían por Navarrete, el importante hospital de San Juan de Acre, Nájera, Santo Domingo, hasta su destino final en Santiago de Compostela, o aquellos que quisieran llegar hasta Finisterre, quizás para ver el final del mundo conocido en aquella época. Pues qué mejor si no, ¿no? Que cruzar la puerta para despedir el reportaje esta semana. Pues perfectamente. Vamos. Adelante.
¿Y qué les parece después de ese recorrido por el Camino de Santiago a su paso por Logroño que nos subamos al tren de la historia, al tren del patrimonio, como siempre, como cada martes de la mano de Rioja Nostra, en este caso con Diego Marraco? ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Buenas tardes, Silvia. Hola. Oye, nos subimos a un tren que ya no está, nos vamos a subir de manera metafórica a través de la historia y de los recuerdos. Nos vamos en tren, pues es de los medios de transporte pues quizá más románticos, sobre todo estos pues, trenes de vapor, pues, no, aunque no sea más que por Harry Potter y el tren de Hogwarts, pues a todo el mundo le hace ilusión los trenes de vapor. Pues aquí en La Rioja también teníamos nuestros trenes, nuestras vías de tren que lamentablemente pues han desaparecido. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa línea de ferrocarril que unía dos municipios riojanos. Pues hoy nos vamos a la línea de tren de Feve, un ferrocarril de vía estrecha, es decir, de los pequeñitos, que unía Haro con Ezcaray. Teníamos un tren que conectaba toda la comarca del Rioja. Una línea de tren que me gustaría saber por qué surge esa línea y cuándo surge. Bueno, pues las primeras veces que se empieza a oír sobre esta línea de tren estamos hablando de finales del siglo XIX, en los años 90 del siglo XIX, y se empieza a pensar, porque bueno, el método de transporte por excelencia del siglo XIX es el tren, y hay una línea de Renfe que cruza todo el Valle del Ebro, y empiezan a surgir líneas secundarias para conectar el resto de comarcas con esa línea principal que va por el Valle del Ebro. En este caso se trata de mejorar pues, el transporte de la gente que vive pues, en toda esta comarca, en Santo Domingo, en Ezcaray, y también de mercancías. Es una comarca agraria con unas cantidades de producción, sobre todo de patata, de remolacha, importantes que le iban a dar salida. Ezcaray tiene muchísimos bosques, por ejemplo, pues toda esa madera era una forma de transportarlo hacia el nido de comunicaciones que era Haro. Y la verdad es que también, en gran medida, por las minas de hierro. Las minas de hierro francesas, la explotación francesa de minas de hierro que había en Ezcaray, que paradójicamente acabó cerrando prácticamente a la par que se abría el tren, con lo cual pues, eso también dejó pues, muy tocada la línea de las expectativas que se tenía de lo que iba a ser esta línea en cuanto a pasajeros y mercancías, y que nunca llegó a cumplir esas expectativas, que fue parte del problema de su desaparición. ¿Qué características tenía este tren? Pues estamos hablando de un tren de pequeño tamaño, estamos hablando de ferrocarril de vía estrecha. De hecho, pequeño tamaño hace también referencia a su apodo, popularmente se conocía como el Bobadilla. Hay dos teorías, que yo he leído dos teorías, que ninguna de las dos tiene por qué ser cierta, pero una es porque alguien el día de su inauguración exclamó "vaya bobadilla de tren", porque era muy chiquitín, porque era más pequeño, o bien por un brandy, un coñac famoso que era el coñac Bobadilla, y cualquiera de las dos cosas puede que le diera el nombre a este tren, pero popularmente se conocía así. Decía que los primeros escritos sobre ya conectar esta comarca en tren son de los finales del siglo XIX, pero no va a ser hasta 1913 cuando se empiece a construir. Será un ingeniero, un industrial aragonés, Nicolás Escoriaza, quien en 1913 comience a proyectar la vía. No se terminará hasta 1916, costará 3 años construirla, en parte porque pilla de por medias la Primera Guerra Mundial, y eso hace pues, que los materiales tarden en venir, falten cosas, entonces se retrasa bastante. Se inaugura el día 9 de julio de 1916, y es ahí donde se supone que alguien grita "vaya bobadilla de tren" a esas locomotoras pequeñas construidas en 1905 en realidad para otro ferrocarril que nunca se llegó a hacer en Asturias. Son 3 locomotoras construidas por la British Railway Company en Glasgow, y son, pues bueno, no son demasiado grandes, y tenían 105 caballos de vapor de potencia, o sea que tienen menos que seguro que tu coche o que el mío, o sea que eran pues, locomotoras pequeñitas que se dedicaban al transporte tanto de pasajeros como de mercancías. En las fotos estamos viendo pues, esas estaciones de tren, teníamos pues, 9 estaciones, o sea, conectaba toda la comarca. Desde Haro, la estación principal, es una fotografía preciosa, esa es la foto de Haro, la que empalmaba con la estación de Renfe, la estación de Haro, y me las tengo apuntadas porque claro, son muchas. Va de Haro a Casa la Reina, Castañares, Bañares, Santo Domingo, Santurde, Ojacastro y Ezcaray. La línea debe ser bastante rentable durante los años 20, incluso se llega a pensar en convertirla en una vía de Renfe, de las anchas, y conectarla con Soria, por Abejar.
y de esa manera hacer una línea directa que conecte Santander y Bilbao con las líneas que van hacia el Mediterráneo, hacia Valencia. Lo que pasa es que eso al final nunca se llega a hacer, el atravesar la demanda era un coste muy grande, y el tren empieza a decaer, empieza a fallar los ingresos, y una de las cosas que estaremos viendo en las fotos son una especie de autobuses sobre raíles muy curiosos, que son unos autocoches, modelo Zaragoza, que son como autobuses, son una especie de autobuses que se compran en 1935 y que empiezan a funcionar en febrero del 36, que son como autobuses sobre raíles. Eso exactamente, eso es un autobús sobre raíles, ni más ni menos. Durante la Guerra Civil debe de funcionar muy bien, pero a partir de los años 40, a partir del 45, la línea vuelve otra vez a tener problemas de liquidez, donde los años 50 agoniza, se piensa incluso en renovarla de alguna manera. Ahí estamos viendo esos curiosos autobuses sobre raíles en la estación de Ezcaray. Bueno, pues empieza a quedarse viejos, ya tienen 15, 20 años, no se renuevan. En los años 50 y ya en los 60 empieza a aparecer el coche. La carretera le empieza a ganar el ferrocarril y la línea empieza sucesivamente a dar pérdidas, y pues ya en 1962 finalmente pues deciden, primero hay una suspensión de pagos, en 1964 será el último viaje, y en 1969 el Estado decide finalmente la enajenación de los bienes de la compañía y el levantamiento de las vías. Es por eso que hoy en día pues no hay constancia de las vías, porque se acaban levantando, y hoy en día es una vía verde, lo que sucedió con otros trenes. ¿Qué queda de esta línea? Pues de esta línea nos quedan restos, depende de los sitios. Había 3 estaciones principales, que son las que sobreviven hasta más tarde. Son la principal de Haro, donde están las oficinas de la línea, el empalme con la de Renfe, la estación principal de Haro, la de Santo Domingo y la de Ezcaray. O sea, eran las 3 grandes. Luego había algunas más chiquitinas, prácticamente apeaderos. Pues de la de Santo Domingo no queda absolutamente nada, del rastro del ferrocarril, del tren en Santo Domingo no queda nada. Todo ha sido derribado, demolido y no queda ni el más mínimo signo. Creo que el último que quedaba, una especie como de casa que debió ser hangar a la entrada del pueblo, fue derribada en 2018, con lo cual nada nos dice que allí pasa un tren. ¿Pasa un tren? La de Ezcaray, por ejemplo, sin embargo, es la que mejor suerte ha corrido. Se ha arreglado y un día es un bar precioso en un parque, y que seguramente todo el mundo la conocerá porque fue la sede de Olmos y Robles, de la serie de televisión española grabada en Ezcaray. Pues la comisaría de Olmos y de Robles, de esta pareja de la Guardia Civil con nuestro Pepe Villola, pues era esa estación de ferrocarril de Ezcaray. Y luego tenemos los restos de esa compañía en Haro, totalmente abandonados, totalmente en ruinas, lo cual nos queda los hangares, donde estaban los principales hangares de la explotación de la línea, estaban las oficinas y la estación propiamente dicha. Con lo cual tenemos todos esos restos de patrimonio industrial, que normalmente el patrimonio industrial, igual por cercanía o igual porque todavía no tenemos la suficiente perspectiva para apreciarlo, suele ser precisamente el que menos valorado está, o uno de los que menos valorados están, y precisamente en Haro, que tanto luce el ser la modernidad, el barrio de la estación y todas estas cosas, pues tiene en pleno barrio de la estación, justo detrás de bodegas bilbaínas y al lado de la estación de Renfe, tiene todos estos bienes industriales, un puente precioso que cruza el río Tirón, por ejemplo. Todos estos bienes industriales de primer orden totalmente abandonados, totalmente dejados y totalmente perdidos, que no sería una mala opción, tanto que Haro es una localidad turística y se promociona tanto el barrio de la estación, pues que se le dé un uso y recuperar todos estos bienes industriales que tenemos. Y que desde luego forman parte de la historia de... Pues sin duda, y sobre todo además de la cultura popular, porque al final este tipo de cosas son, más allá de las grandes historias, las grandes gestas, son la vida cotidiana de la gente, y mucha gente de la comarca seguro que se acuerda de El Bobadilla. De ese tren. Eran unas fotografías preciosas, esas fotografías, como decíamos, con esa parte tan romántica del tren a vapor en blanco y negro, te transporta de la construcción. A otro tiempo. Sí, por ejemplo, la que decías tú de Haro es, parece Hogwarts, es eso, esa locomotora con Haro al fondo, pues
pues fíjate, si quizás si hubiera aguantado un poco más, si la línea hubiera sido un poco más rentable y hubiera aguantado un poco más de tiempo, quizás se hubiera llegado a salvar, porque el tren luego, a partir de los años 80 o en los años 90, se ha reivindicado como un medio de transporte, es más ecológico, es más seguro, es mejor. Entonces, probablemente, igual hoy en día, si estas líneas hubieran aguantado esa época de crisis, hoy en día tendríamos quizá un tren eléctrico que cruzara la comarca y que serviría para comunicar pues, estos pueblos que no tienen tampoco muy buena comunicación hoy en día. Hemos querido conocer esta semana un poquito más de la mano de Diego Márraco, que siempre nos enseña cada semana, bueno, pues qué fue de esa línea de ferrocarril, que seguro que muchos pues ni conocíamos, y esas curiosidades, Diego. Y dos noticias que siempre nos soléis traer pues dos cada noticias. semana. En este caso, con las noticias, con la actualidad. Caso las dos buenas. Muy bien. Las dos buenas, no tenemos noticia mala esta semana. Bueno, la gran noticia es de los chicos de Treguajantes. Ya llevamos hablando varias veces de que bueno, han intentado limpiar la iglesia, han construido una nueva cubierta que buscaban ayuda para izar. Bueno, pues la última noticia que hemos conocido esta semana es que el gobierno de La Rioja va a colaborar con dinero para precisamente poder volver a colocar esas cubiertas de la iglesia de San Martín de Treguajantes, que hablábamos en otras ocasiones, popularmente conocida como la Catedral de los Cameros. Es un edificio totalmente descomunal, de trazas madrileñas, que igual algún día traemos y contamos la historia, porque igual la verdad es que lo merece. Lo merece. Entonces, pues bueno, una grandísima noticia que se hayan encontrado fondos para salvarla, no ya para restaurarla, dejarla preciosa, pero por lo menos para salvarla y que no la perdamos, que hubiera sido pues bueno, una catástrofe que en bastante mal estado está, pues imagínate si lo hubiéramos acabado perdiendo del todo. ¿Y la segunda tiene que ver con el vino? La segunda tiene que ver con el vino y con una curiosidad, que es que, fíjate, casi cientos de años después o siglos después, se va a volver a abrir una bodega tradicional en el casco viejo de Logroño. En este caso, la lástima es que no se ha podido recuperar el entorno completo de la bodega tradicional, porque bueno, había partes que se habían perdido, pero más allá de eso es la aventura de una pareja de bodegueros que han apostado por volver a producir vino en las bodegas antiguas del casco viejo de Logroño, y esperemos pues que esta aventura pues que le salga bien y que vaya adelante, porque es una iniciativa que revitaliza y que además vuelve a dar el mismo uso que tenía a un elemento patrimonial. Pues ojalá que así sea. Diego Márraco, gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta vamos a estar en la trapería de Klaus. Vamos a hablar sobre esa iniciativa solidaria que ha convertido ese mercadillo solidario en alimentos. Lo vemos ahora, a la vuelta, tras esta pequeña pausa. Hasta ahora mismo.